Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz. Suscríbete para no perderte ningún relato, comparte y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Ahora comencemos con la narración. El mecanismo perdido de Roma, la máquina secreta que pudo cambiar la historia. Imagina por un momento el corazón del mundo antiguo latiendo bajo el mármol y la piedra de una ciudad eterna. Las calles están llenas de comerciantes, soldados y ciudadanos que discuten sobre política, guerra y fortuna. El sonido de las sandalias contra las losas se mezcla con el murmullo del latín que resuena entre templos y columnas. En el centro de aquel imperio que parecía destinado a gobernar la historia, existía algo más que legiones invencibles y leyes que moldearon civilizaciones. Existía conocimiento. Un conocimiento profundo, paciente, acumulado por generaciones de ingenieros, artesanos y pensadores. Ahora imagina que en algún rincón de ese vasto imperio, lejos del ruido de las plazas y del brillo del poder político, alguien estaba construyendo algo diferente. No una espada. No una catapulta. No un acueducto. Algo mucho más extraño. Una máquina. No una máquina cualquiera, sino un artefacto tan complejo que quienes lo contemplaban apenas podían comprenderlo del todo. Un mecanismo lleno de engranajes que giraban con precisión casi hipnótica. Ruedas dentadas encajando unas con otras como si obedecieran a un lenguaje secreto de hierro y bronce. Palancas delicadas, ejes finamente equilibrados, piezas talladas con la paciencia de un relojero que parecía trabajar no solo con metal, sino con el propio concepto del tiempo. Durante siglos, la imagen de Roma ha estado ligada al poder militar y a la ingeniería monumental. Sin embargo, detrás de las grandes obras visibles existía otro tipo de ingenio, uno menos evidente pero igualmente fascinante. Los romanos no solo construían carreteras que atravesaban continentes o acueductos capaces de llevar agua a ciudades enteras. También experimentaban con mecanismos, sistemas y dispositivos que desafiaban la imaginación. Entre los textos antiguos, escondidos entre descripciones técnicas y relatos aparentemente ordinarios, aparecen menciones curiosas. Breves fragmentos que hablan de dispositivos mecánicos complejos. Máquinas que podían realizar cálculos, medir fenómenos naturales o ejecutar movimientos precisos sin intervención constante de manos humanas. La mayoría de esas referencias parecen casi anecdóticas, como si quienes las escribieron no fueran plenamente conscientes de la extraordinaria naturaleza de lo que estaban describiendo. Sin embargo, cuando se examinan con detenimiento, surge una sensación inquietante. Como si esos fragmentos fueran pequeñas ventanas hacia algo mayor, algo que existió realmente pero que nunca llegó a sobrevivir hasta nuestros días. Un artefacto descrito, pero jamás encontrado. Esa ausencia es, quizás, lo que más intriga a quienes investigan la historia de la tecnología antigua. Porque a lo largo de los siglos han aparecido espadas, monedas, esculturas, armaduras, herramientas y edificios enteros conservados bajo capas de tierra. Los arqueólogos han recuperado fragmentos de civilizaciones enteras. Y, sin embargo, de esta máquina no ha quedado rastro físico alguno. Solo palabras. Palabras escritas hace más de 1000 años por manos que ya se convirtieron en polvo. Descripciones breves que hablan de engranajes y cálculos, de movimiento controlado y precisión mecánica. Textos que sugieren que, en algún momento del pasado,
Existió algo que parecía adelantado a su tiempo. Esa idea ha fascinado durante décadas a historiadores e investigadores. Algunos creen que los romanos pudieron haber desarrollado mecanismos extraordinariamente sofisticados, dispositivos capaces de realizar funciones que la mayoría de las civilizaciones no volvería a dominar hasta muchos siglos después. Si esto fuera cierto, significaría que una parte importante del conocimiento técnico del mundo antiguo no desapareció lentamente, sino que fue abruptamente interrumpida. Como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en la historia del ingenio humano. Otros especialistas observan el asunto con cautela. La historia está llena de exageraciones, interpretaciones erróneas y relatos que crecen con el paso del tiempo. Tal vez aquellas descripciones no eran más que versiones primitivas de herramientas ya conocidas. Tal vez el misterio nace simplemente de la falta de contexto. Pero incluso entre los escépticos persiste una pregunta difícil de ignorar. ¿Y si los romanos construyeron algo que hoy llamaríamos tecnología avanzada? Para entender por qué esta idea resulta tan inquietante, hay que recordar la extraordinaria capacidad técnica del mundo romano. El imperio no era simplemente una maquinaria política o militar. Era también una red gigantesca de conocimiento práctico. Ingenieros que sabían manipular la piedra para levantar cúpulas inmensas. Metalúrgicos capaces de trabajar el hierro y el bronce con una precisión notable. Arquitectos que diseñaban estructuras capaces de resistir terremotos y siglos de desgaste. En ese entorno, la creación de dispositivos mecánicos complejos no resulta tan improbable como podría parecer a primera vista. Cuando una civilización reúne talento, recursos y curiosidad, las innovaciones aparecen casi inevitablemente. Imagina ahora el interior de un taller oculto en alguna ciudad romana. El olor del metal caliente flotando en el aire. El sonido de herramientas golpeando con ritmo constante. Sobre una mesa robusta, cubierta de instrumentos, se encuentra el corazón de un artefacto extraño. Un dispositivo compuesto por ruedas dentadas de distintos tamaños. Cada una cuidadosamente alineada con la siguiente. Algunas giran lentamente, otras con mayor rapidez. Cuando una se mueve, transmite su fuerza a las demás, creando una danza silenciosa de movimiento calculado. No es difícil imaginar al artesano que lo construyó. Un hombre paciente, quizá obsesivo. Alguien que comprendía cómo transformar una idea abstracta en un mecanismo real. Cada pieza debía ser perfecta. Cada engranaje debía encajar con exactitud milimétrica. Porque en una máquina así, un pequeño error podía arruinarlo todo. Pero si el dispositivo funcionaba, entonces ocurría algo extraordinario. El movimiento de una sola pieza se convertía en una cadena de reacciones mecánicas. Una rueda hacía girar otra, y esa a su vez activaba otra más. La energía viajaba a través del metal como si el mecanismo tuviera vida propia. Un sistema así podía servir para muchas cosas. Tal vez calcular fenómenos naturales. Tal vez coordinar otros mecanismos. Tal vez representar procesos invisibles mediante movimientos visibles. Algunos estudiosos han imaginado que una máquina así podría haber sido capaz de reproducir ciclos astronómicos. El movimiento de los cuerpos celestes, traducido en la lenta rotación de engranajes. Una representación mecánica del cielo. Otros creen que su propósito era mucho más práctico. Un dispositivo capaz de controlar máquinas, regular procesos o sincronizar movimientos en sistemas complejos. Sea cual fuera su función, lo que realmente importa es que, según esas antiguas referencias, el artefacto existió. Y sin embargo, desapareció. No se ha encontrado en excavaciones. No ha aparecido en naufragios. Ninguna vitrina de museo lo exhibe.
Ningún arqueólogo ha levantado una pieza oxidada que pueda identificarse con certeza como parte de esa máquina legendaria. Es como si hubiera sido borrada deliberadamente de la historia. Y esa ausencia ha dado origen a muchas teorías. Algunos creen que el dispositivo simplemente se perdió con el paso del tiempo. Las máquinas antiguas estaban hechas de materiales valiosos. El bronce, por ejemplo, se fundía y reutilizaba con facilidad. Cuando un artefacto dejaba de ser útil, era común desmontarlo para aprovechar el metal. Si eso ocurrió, el mecanismo pudo haber sido reducido a lingotes sin que nadie comprendiera su verdadera importancia. Otros sugieren algo más inquietante. Que tal vez alguien decidió destruirlo. La historia está llena de ejemplos en los que el conocimiento fue considerado peligroso. Inventos que alteraban equilibrios de poder. Descubrimientos que amenazaban estructuras establecidas. En ocasiones, las sociedades han preferido eliminar ciertas ideas antes que enfrentarse a las consecuencias de su existencia. ¿Pudo ocurrir algo así con esta máquina? Es imposible saberlo con certeza. Pero la simple posibilidad añade una capa más profunda al misterio. Porque cuando un objeto desaparece por accidente, suele dejar rastros. Fragmentos, restos, indicios. Pero cuando algo es eliminado deliberadamente, la ausencia se vuelve mucho más limpia. Más silenciosa. Más inquietante. Con el paso de los siglos, el recuerdo del mecanismo se fue diluyendo. Los textos que lo mencionaban quedaron olvidados en bibliotecas, monasterios y archivos polvorientos. Copiados una y otra vez por escribas que tal vez ni siquiera comprendían plenamente lo que estaban transcribiendo. El mundo cambió. Imperios cayeron. Nuevas civilizaciones surgieron sobre las ruinas de las antiguas. Y la máquina quedó atrapada entre líneas de tinta en pergaminos envejecidos. A veces, la historia no pierde sus secretos de forma repentina. A veces simplemente los deja dormir. Esperando a que alguien, siglos después, vuelva a hacer las preguntas correctas. Hoy, cuando los investigadores revisan aquellos textos antiguos, sienten una mezcla de fascinación y frustración. Las descripciones son demasiado vagas para reconstruir el artefacto con precisión, pero demasiado específicas para ignorarlas por completo. Es como contemplar la sombra de algo enorme proyectada sobre una pared. Sabes que el objeto existe, pero no puedes verlo directamente. Solo su silueta. Y esa silueta sugiere un dispositivo hecho de engranajes, conocimiento y secretos. Una máquina nacida en el corazón de una civilización que dominaba la ingeniería con una confianza casi arrogante. Una máquina que tal vez fue contemplada por ojos humanos hace 2000 años. Una máquina cuyo sonido metálico resonó en algún taller olvidado del imperio. Una máquina que desapareció sin dejar rastro. ¿Fue un simple accidente de la historia? ¿Un conocimiento que nadie supo preservar? ¿O algo que alguien decidió ocultar? Sea cual sea la respuesta, la idea sigue flotando entre los fragmentos del pasado como una pregunta que se niega a morir. Porque en las páginas amarillentas de los textos antiguos, entre descripciones incompletas y referencias enigmáticas, permanece la sombra de un artefacto que alguna vez pudo haber existido. Un mecanismo que tal vez giró durante un breve momento en la historia, antes de perderse para siempre. El mecanismo perdido de Roma. Para comprender cómo pudo existir una máquina extraordinaria en el mundo romano, primero hay que mirar con atención el entorno que la hizo posible. Porque las grandes invenciones no nacen en el vacío. Surgen en civilizaciones que dominan el arte de transformar ideas en materia, de convertir cálculos en piedra, metal y movimiento.
El Imperio Romano fue precisamente una de esas civilizaciones. Cuando uno observa el mapa del mundo antiguo, resulta difícil encontrar una cultura que haya dominado la ingeniería práctica con tanta seguridad. Los romanos no solo heredaron conocimientos de pueblos anteriores, sino que los refinaron, los organizaron y los aplicaron con una disciplina casi obsesiva. Para ellos, la ingeniería no era una curiosidad intelectual ni un lujo reservado a sabios aislados. Era una herramienta para construir un imperio. Su talento técnico se extendía desde los rincones más humildes del territorio hasta las ciudades más monumentales. Allí donde llegaban las legiones, llegaban también los ingenieros. Y con ellos aparecían carreteras rectas como flechas, puentes que atravesaban ríos indomables y sistemas hidráulicos capaces de alimentar ciudades enteras. Hoy, siglos después de que Roma desapareciera como poder político, todavía existen huellas físicas de esa extraordinaria capacidad. Algunas carreteras romanas siguen visibles, extendiéndose a través de campos y montañas como cicatrices de piedra que se resisten a desaparecer. No eran simples caminos improvisados. Eran estructuras cuidadosamente diseñadas, con capas de grava, piedra y drenaje que les permitían resistir el paso del tiempo y del clima. La lógica detrás de esas carreteras era tan simple como poderosa: conectar el imperio. Permitir que las legiones se desplazaran con rapidez, que los comerciantes viajaran con seguridad y que las noticias circularan sin obstáculos. Cada tramo construido era un hilo más en la vasta red que mantenía unido al mundo romano. Pero si las carreteras eran las venas del imperio, los acueductos eran su sistema vital. En una época en la que muchas ciudades dependían de pozos o fuentes cercanas, los romanos imaginaron algo más ambicioso. Diseñaron sistemas capaces de transportar agua desde manantiales lejanos, a veces situados a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia. El agua viajaba lentamente, guiada por una pendiente cuidadosamente calculada, atravesando valles sobre arcos gigantescos o deslizándose por túneles excavados en la roca. Quien contemplaba uno de esos acueductos comprendía inmediatamente que estaba ante algo más que una simple infraestructura. Era una demostración de dominio sobre la naturaleza. Un recordatorio de que la inteligencia humana podía domesticar ríos invisibles y conducirlos hasta el corazón de las ciudades. Pero la ingeniería romana no se limitaba a obras colosales de piedra. En los talleres y arsenales del imperio se desarrollaban máquinas de una complejidad sorprendente. Las máquinas de guerra, por ejemplo, eran auténticos prodigios mecánicos. Catapultas capaces de lanzar proyectiles a distancias impresionantes. Balistas que disparaban enormes flechas con precisión devastadora. Torres de asedio diseñadas para superar murallas que parecían inexpugnables. Cada una de esas máquinas combinaba conocimiento práctico, experiencia militar y una profunda comprensión de la física del movimiento. La tensión de las cuerdas, el peso de los proyectiles, la resistencia de los materiales, todo debía calcularse con cuidado para que el arma funcionara correctamente. Pero incluso más fascinantes que las armas eran los sistemas mecánicos utilizados en la vida cotidiana y en la construcción. En los grandes proyectos arquitectónicos, los romanos utilizaban elevadores accionados por poleas y contrapesos. Grúas capaces de levantar bloques de piedra que pesaban varias toneladas. Plataformas que permitían transportar materiales hasta alturas impresionantes. Estas máquinas no funcionaban con electricidad ni motores modernos. Dependían de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, ingenioso: la combinación precisa de fuerza humana, gravedad y mecánica. Las poleas multiplicaban la fuerza. Los engranajes transmitían el movimiento. Los contrapesos equilibraban cargas gigantescas. Para un observador moderno, acostumbrado a maquinaria industrial compleja, estos dispositivos pueden parecer rudimentarios. Pero en su época representaban un dominio notable de los principios mecánicos.
Cada componente estaba diseñado para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor. En ese contexto, el conocimiento de engranajes y poleas se convirtió en una habilidad fundamental para los ingenieros romanos. Comprendían cómo transmitir movimiento de una parte de una máquina a otra. Sabían cómo modificar la velocidad de rotación, cómo aumentar la fuerza o cómo coordinar diferentes piezas para que funcionaran juntas. Los engranajes, en particular, eran elementos fascinantes. Dos ruedas dentadas podían transformar un movimiento simple en algo mucho más complejo. Cuando una giraba, obligaba a la otra a moverse en perfecta sincronía. Cambiando el tamaño de las ruedas, era posible modificar la velocidad o la dirección del movimiento. Esa lógica aparentemente simple abría la puerta a combinaciones casi infinitas. Un conjunto de engranajes podía convertirse en un sistema capaz de medir tiempo, calcular ciclos o controlar movimientos repetitivos. Con suficiente habilidad, un ingeniero podía diseñar mecanismos que parecieran casi mágicos para quienes los observaban. Sin embargo, estas máquinas no surgían únicamente del talento individual. Eran el resultado de un ecosistema de conocimiento cuidadosamente construido. Los ingenieros romanos no trabajaban aislados. Compartían ideas, copiaban diseños, aprendían unos de otros. En muchas ciudades existían talleres donde artesanos especializados fabricaban piezas mecánicas con gran precisión. Herreros, carpinteros, fundidores de bronce, todos contribuían a la creación de dispositivos cada vez más sofisticados. En los centros urbanos más importantes del imperio, estos talleres funcionaban casi como laboratorios de innovación. Allí se probaban nuevas herramientas, se perfeccionaban mecanismos y se resolvían problemas prácticos mediante soluciones ingeniosas. Un sistema hidráulico que necesitaba regular el flujo de agua. Una grúa que debía levantar cargas más pesadas. Un mecanismo que tenía que funcionar durante horas sin intervención humana. Cada desafío técnico se convertía en una oportunidad para mejorar los diseños existentes. Y aunque muchos de esos inventos nunca fueron considerados lo suficientemente importantes como para aparecer en los grandes relatos históricos, algunos sí quedaron registrados en manuscritos técnicos. Manuscritos que describían máquinas, mecanismos y procedimientos de construcción. Textos escritos por arquitectos, ingenieros y pensadores que deseaban transmitir su conocimiento a generaciones futuras. Sin embargo, el destino de esos documentos fue incierto. A lo largo de los siglos, guerras, incendios y el simple paso del tiempo destruyeron innumerables bibliotecas. Pergaminos que una vez contenían ideas brillantes se deshicieron lentamente en polvo. Otros fueron copiados solo parcialmente, perdiendo detalles esenciales en el proceso. Es imposible saber cuántos conocimientos desaparecieron en ese largo proceso de desgaste histórico. Tal vez cientos de inventos quedaron atrapados en manuscritos que jamás sobrevivieron hasta nuestros días. Diseños mecánicos que alguien imaginó, construyó y perfeccionó, pero que el mundo moderno nunca llegó a conocer. Sin embargo, de vez en cuando, entre los fragmentos que sí lograron sobrevivir, aparece algo curioso. Una referencia breve. Una descripción que no encaja del todo con lo que sabemos. Una pista que sugiere la existencia de un mecanismo inusualmente complejo. Cuando los investigadores se encuentran con esos fragmentos, sienten la misma sensación que un arqueólogo al descubrir una piedra tallada sobresaliendo del suelo. Puede que sea solo una pieza aislada, o puede que sea la puerta de entrada a algo mucho mayor. En algunos de esos textos antiguos aparecen menciones a dispositivos mecánicos que parecen ir más allá de simples herramientas o máquinas de construcción. Se habla de mecanismos formados por múltiples engranajes, de sistemas capaces de representar movimientos naturales o de coordinar diferentes partes de una máquina de forma automática.
Las descripciones no siempre son claras. A veces parecen metáforas. Otras veces son tan técnicas que resultan difíciles de interpretar con exactitud. Pero hay algo en ellas que llama la atención. Una sensación de complejidad. Como si quienes escribieron esas líneas estuvieran describiendo algo que requería un conocimiento profundo de matemáticas, metalurgia y mecánica. Algo que no podía improvisarse sin una planificación cuidadosa. Y entre esos documentos dispersos, ocultos entre tratados de arquitectura y manuales técnicos, aparece una pista particularmente intrigante. La referencia a un mecanismo extraordinario. Un dispositivo cuya naturaleza exacta sigue siendo incierta. Un artefacto que, según algunas interpretaciones, combinaba engranajes y cálculos en una estructura capaz de realizar funciones sorprendentemente avanzadas. Para su tiempo. No sabemos con certeza cómo era. No conocemos sus dimensiones, ni el número exacto de piezas que lo componían. Pero su mera mención sugiere algo fascinante. Que en el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad, entre carreteras eternas, acueductos monumentales y máquinas de guerra devastadoras, pudo haber existido una creación mecánica diferente a todas las demás. Un mecanismo que representaba la culminación del ingenio romano. Un dispositivo nacido en una civilización que había aprendido a dominar la piedra, el agua y el metal. Un dispositivo cuya historia apenas comienza a revelarse entre las sombras del pasado. Cuando los historiadores intentan reconstruir el conocimiento técnico del mundo antiguo, rara vez cuentan con el lujo de encontrar máquinas completas enterradas bajo la tierra. La mayor parte del tiempo trabajan con algo mucho más frágil, palabras. Palabras escritas hace siglos, copiadas por escribas, traducidas, interpretadas y, en muchos casos, fragmentadas por el paso del tiempo. Esas palabras, dispersas en tratados y manuscritos, son a menudo las únicas pistas que permiten intuir qué tipo de tecnología existía realmente en épocas remotas. En el caso del mundo romano, esas pistas aparecen en lugares inesperados. Entre tratados de arquitectura, manuales de construcción y textos filosóficos, algunos ingenieros de la antigüedad dejaron referencias a máquinas que parecen mucho más complejas de lo que solemos imaginar cuando pensamos en la tecnología de aquella época. Uno de los nombres que aparece inevitablemente cuando se explora ese territorio es el de Vitruvio. Vivió en el siglo I antes de nuestra era y fue uno de los arquitectos e ingenieros más influyentes del mundo romano. Su obra más famosa, un extenso tratado sobre arquitectura y técnica, no era simplemente un manual de construcción. Era una recopilación del conocimiento técnico de su tiempo. En sus páginas aparecen descripciones de herramientas, métodos de construcción, sistemas hidráulicos y también dispositivos mecánicos de gran ingenio. Vitruvio hablaba de grúas capaces de levantar enormes bloques de piedra, de máquinas diseñadas para elevar agua desde pozos profundos y de sistemas que permitían coordinar fuerzas humanas mediante poleas y engranajes. Sus descripciones revelan una mentalidad técnica muy avanzada para su tiempo. Pero entre esas explicaciones prácticas aparecen también referencias más sorprendentes. Dispositivos que no solo servían para construir o transportar materiales, sino para medir, calcular o representar fenómenos naturales. Máquinas que transformaban el movimiento en información. Para quienes estudian esos textos hoy, resulta evidente que los ingenieros romanos no veían la mecánica únicamente como una herramienta para el trabajo físico. También la consideraban un medio para comprender y reproducir los procesos del mundo. Esa idea se vuelve aún más fascinante cuando se comparan las obras romanas con las de otro autor antiguo que dejó huella profunda en la historia de la ingeniería, Herón de Alejandría. Herón vivió aproximadamente en el siglo I de nuestra era y trabajó en la ciudad de Alejandría,
uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. Allí, en medio de bibliotecas y escuelas donde se mezclaban conocimientos griegos, egipcios y romanos, desarrolló y documentó una serie de dispositivos que parecen sacados de la imaginación de un inventor moderno. Entre sus escritos aparecen descripciones de máquinas capaces de funcionar de forma automática. Sistemas que utilizaban agua, aire o vapor para producir movimientos sin intervención directa de una persona. Uno de los ejemplos más famosos es un dispositivo que utilizaba vapor para hacer girar una esfera metálica. Cuando el agua en su interior se calentaba, el vapor escapaba por pequeños tubos curvados y generaba una rotación constante. Hoy podríamos reconocer ese principio como una forma muy primitiva de turbina. En otros textos, Herón describe mecanismos diseñados para abrir puertas de templos de manera automática cuando se encendía un fuego en el altar. El calor generaba presión en un sistema oculto de recipientes y tuberías, activando una serie de contrapesos que hacían moverse las enormes hojas de la puerta. Para quienes presenciaban ese espectáculo en la antigüedad, el efecto debía parecer casi mágico. Pero detrás de la ilusión se escondía un conocimiento profundo de física y mecánica. También existen referencias a autómatas, dispositivos capaces de ejecutar secuencias de movimientos predeterminados. Figuras mecánicas que podían moverse, levantar objetos o realizar pequeñas acciones como parte de representaciones teatrales o rituales. Estas máquinas funcionaban gracias a combinaciones ingeniosas de poleas, contrapesos, ruedas dentadas y mecanismos ocultos. En esencia, eran los antepasados lejanos de las máquinas programables. Otra invención notable descrita en textos antiguos son los relojes hidráulicos. Dispositivos que utilizaban el flujo constante del agua para medir el paso del tiempo. A medida que el líquido llenaba o vaciaba un recipiente, activaba flotadores o engranajes que movían indicadores o marcadores. Aunque hoy pueda parecer un sistema simple, en su momento representaba un logro técnico considerable. Mantener un flujo constante y regular de agua requería precisión y un diseño cuidadoso. Cuando se observa el conjunto de estas invenciones, autómatas, relojes hidráulicos, máquinas movidas por vapor o presión, aparece un panorama sorprendente. El mundo antiguo no estaba limitado a herramientas rudimentarias. Existía una tradición de ingeniería capaz de crear sistemas mecánicos complejos, algunos de los cuales podían ejecutar funciones sin intervención humana directa. Esto abre una posibilidad fascinante. Si los ingenieros de la antigüedad eran capaces de diseñar máquinas automáticas, ¿qué otras cosas pudieron haber construido? Algunos investigadores creen que ciertos textos antiguos insinúan la existencia de mecanismos aún más sofisticados, dispositivos formados por engranajes diseñados específicamente para representar fenómenos astronómicos. La idea no es tan extraña como podría parecer. Desde tiempos muy antiguos, las civilizaciones observaron el cielo con atención. Los movimientos del Sol, la Luna y los planetas tenían importancia para la agricultura, la navegación y los rituales religiosos. Comprender esos ciclos era esencial. Y cuando una civilización posee tanto interés por el cielo como habilidad para fabricar engranajes, la idea de construir una máquina que reproduzca esos movimientos comienza a parecer inevitable. Durante mucho tiempo, esta posibilidad fue considerada poco probable por muchos historiadores. Parecía demasiado avanzada para el mundo antiguo. Pero en el siglo XX ocurrió algo que cambió radicalmente esa percepción. El descubrimiento de un objeto extraordinario, el mecanismo de Anticitera. Este artefacto fue encontrado entre los restos de un antiguo naufragio en el mar Egeo. Al principio parecía simplemente un conjunto de fragmentos corroídos de bronce.
Pero cuando los investigadores comenzaron a examinarlo con técnicas modernas, descubrieron algo asombroso. En su interior había un sistema complejo de engranajes. Decenas de ruedas dentadas cuidadosamente diseñadas para interactuar entre sí. Un mecanismo capaz de representar ciclos astronómicos con una precisión sorprendente. Los estudios posteriores revelaron que aquel dispositivo podía predecir eclipses, seguir el movimiento de la Luna y posiblemente representar los ciclos de varios planetas. Era, en esencia, una computadora mecánica construida hace más de 2000 años. El impacto de este descubrimiento fue enorme. Durante décadas, la mayoría de los historiadores había subestimado la capacidad técnica del mundo antiguo en lo que respecta a mecanismos de precisión. El mecanismo de Anticitera demostró que esa percepción era incompleta. Si una máquina así pudo existir en la antigüedad, entonces la tradición de ingeniería que la hizo posible debía ser mucho más avanzada de lo que se había imaginado. De repente, las antiguas referencias a dispositivos complejos dejaron de parecer simples exageraciones. Tal vez los textos estaban describiendo cosas reales. Tal vez el mundo antiguo había desarrollado una tradición de ingeniería de precisión que, por razones todavía desconocidas, desapareció con el paso de los siglos. Y si eso era cierto, entonces surgía una pregunta inevitable. Porque los romanos no eran simples observadores de la tecnología griega o egipcia. Eran adaptadores, perfeccionadores y multiplicadores de conocimiento. Cuando descubrían una técnica útil, la estudiaban, la reproducían y la mejoraban. Sus ingenieros trabajaban en todo el imperio. Sus talleres producían herramientas, armas y mecanismos para ciudades enteras. Su red de conocimiento era vasta y dinámica. Así que cuando los historiadores observan el mecanismo de Anticitera y lo comparan con la tradición técnica romana, una idea comienza a tomar forma. Una posibilidad que no puede descartarse con facilidad. Si los griegos fueron capaces de construir un dispositivo tan sofisticado, ¿qué impidió que los romanos hicieran algo similar? O incluso algo más complejo. Tal vez en algún taller del imperio, un ingeniero curioso decidió llevar esa idea un paso más allá. Tal vez combinó conocimientos astronómicos con engranajes de precisión y creó un mecanismo capaz de representar el movimiento del cielo. O tal vez diseñó una máquina con un propósito completamente distinto, pero igualmente avanzado. El problema es que, hasta ahora, no existe un artefacto romano equivalente que haya sobrevivido intacto. Solo quedan referencias. Fragmentos de textos. Pistas dispersas. Suficientes para despertar la imaginación, pero no para resolver el enigma por completo. Y así, entre tratados antiguos, descripciones técnicas y descubrimientos arqueológicos inesperados, surge una de las preguntas más intrigantes de la historia de la tecnología. Una pregunta que continúa fascinando a historiadores, ingenieros y soñadores por igual. ¿Crearon los romanos su propia versión, aún más sofisticada? Cuando los historiadores intentan imaginar qué propósito pudo tener aquel misterioso mecanismo mencionado en antiguos textos, se encuentran ante un desafío fascinante. No existe una máquina completa que examinar, ni planos detallados que expliquen su funcionamiento. Solo hay referencias, interpretaciones y el conocimiento general de lo que los ingenieros del mundo antiguo eran capaces de construir. A partir de esas piezas dispersas, han surgido varias teorías. Algunas parecen más plausibles que otras, pero todas comparten un mismo punto de partida: el reconocimiento de que los ingenieros romanos poseían la habilidad suficiente para crear dispositivos mucho más complejos de lo que solemos imaginar.
Una de las hipótesis más discutidas propone que aquel artefacto pudo haber sido un calculador astronómico. En el mundo antiguo, el cielo no era simplemente un espectáculo nocturno. Era un sistema de señales que marcaba el ritmo de la vida. Las estaciones agrícolas dependían del movimiento del sol. Los ciclos de la luna regulaban calendarios religiosos. Los eclipses eran interpretados como eventos cargados de significado. Comprender esos ciclos no era solo una cuestión de curiosidad científica. Era una necesidad práctica. Durante siglos, astrónomos de distintas culturas observaron el cielo con paciencia extraordinaria. Registraron posiciones de estrellas, calcularon repeticiones de eclipses y desarrollaron calendarios basados en movimientos celestes. Ese conocimiento, acumulado durante generaciones, era increíblemente complejo. Pero transmitirlo no siempre era fácil. Las tablas numéricas podían resultar confusas y difíciles de interpretar para quienes no eran especialistas. Aquí es donde entra en juego una idea brillante: representar el cielo mediante una máquina. Si los ciclos astronómicos podían describirse mediante relaciones matemáticas, entonces era posible traducir esas relaciones en movimientos mecánicos. Un engranaje girando lentamente podría representar el movimiento de un planeta. Otro podría simular el ciclo lunar. Una combinación precisa de ruedas dentadas podría reproducir patrones que tardaban años en completarse. Imagina una caja de bronce cuidadosamente construida. En su interior, decenas de engranajes giran en silencio. Al mover una manivela o ajustar un indicador, el sistema comienza a moverse lentamente. Pequeños marcadores avanzan sobre un panel grabado con símbolos celestes. El observador contempla cómo las posiciones cambian con suavidad. La luna avanza por su ciclo. El sol se desplaza a través de las constelaciones. Tal vez incluso aparecen indicaciones que señalan cuándo ocurrirá un eclipse. Una máquina así sería, en esencia, un modelo mecánico del cosmos. Para un observador moderno, la idea puede parecer sorprendente, pero sabemos que este tipo de dispositivos no eran imposibles en la antigüedad. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera demostró que los ingenieros antiguos eran capaces de construir sistemas de engranajes extremadamente sofisticados para representar ciclos astronómicos. Si algo parecido llegó a existir en el mundo romano, su función habría sido tanto científica como educativa. Podría haber servido para enseñar astronomía, para realizar cálculos calendáricos o incluso para impresionar a visitantes mostrando el orden del universo, mediante un objeto tangible. Pero no todos los investigadores creen que ese fuera necesariamente el propósito del mecanismo perdido. Existe otra posibilidad que resulta igualmente intrigante. El Imperio Romano dependía enormemente del mar. Sus rutas comerciales atravesaban el Mediterráneo de extremo a extremo. Las flotas transportaban grano, vino, aceite, metales y toda clase de mercancías entre provincias lejanas. La navegación en aquel tiempo se basaba principalmente en la observación del cielo. Las estrellas servían como puntos de referencia. La posición del sol indicaba la dirección durante el día. Los marineros experimentados sabían interpretar estos signos con gran habilidad. Sin embargo, navegar en mar abierto siempre implicaba riesgos. Las tormentas podían ocultar el cielo durante días. Las corrientes podían desviar lentamente a un barco de su rumbo. Cualquier herramienta que ayudara a comprender mejor la posición de los astros habría sido extraordinariamente valiosa. Algunos especialistas han sugerido que un mecanismo complejo basado en engranajes podría haber servido como instrumento de navegación. No necesariamente como una brújula, ya que esa tecnología aparecería mucho más tarde, sino como un sistema capaz de representar ciclos astronómicos útiles para orientarse. Si una máquina podía indicar la posición aproximada de ciertos cuerpos celestes en diferentes momentos del año,
Los navegantes podrían haberla utilizado para planificar rutas o interpretar observaciones nocturnas. Imagina a un capitán romano examinando un dispositivo cuidadosamente protegido dentro de su cabina. Una pequeña caja de bronce con discos giratorios y marcas grabadas. Al mover una rueda, los indicadores cambian lentamente de posición, mostrando la relación entre fechas, fases lunares y posiciones estelares. En un mundo sin relojes precisos ni instrumentos electrónicos, algo así habría sido extraordinario. Sin embargo, hay quienes creen que el propósito del mecanismo pudo haber sido mucho más práctico y menos relacionado con el cielo. Los romanos eran maestros de la ingeniería aplicada. Construían puertos, minas, molinos y sistemas hidráulicos de enorme complejidad. En muchos de esos proyectos era necesario coordinar movimientos, controlar flujos o regular procesos mecánicos. Algunos investigadores han propuesto que el misterioso mecanismo pudo haber sido un sistema de control para máquinas más grandes. Un conjunto de engranajes capaz de sincronizar movimientos dentro de una instalación industrial. Por ejemplo, podría haber coordinado el funcionamiento de varias grúas utilizadas en grandes obras de construcción. O regular el movimiento de sistemas hidráulicos en molinos o talleres. En este contexto, el mecanismo no sería tanto un modelo del cosmos como una especie de cerebro mecánico, encargado de transmitir movimientos con precisión a diferentes partes de un sistema. Aunque esta idea puede parecer moderna, no está fuera del alcance de la ingeniería antigua. Los engranajes permiten exactamente eso, transformar y distribuir movimiento. Pero quizá la teoría más curiosa de todas nos lleva a un lugar muy diferente: los templos y los espectáculos públicos. El mundo romano estaba lleno de rituales, ceremonias y representaciones destinadas a impresionar a los fieles y a reforzar el poder de los dioses. En algunos templos del mundo antiguo existían mecanismos ocultos diseñados para crear efectos sorprendentes. Puertas gigantes que se abrían aparentemente por sí solas. Estatuas que emitían sonidos. Dispositivos que hacían fluir agua o encender fuego en momentos específicos de un ritual. Para quienes presenciaban estos eventos, el resultado debía parecer casi sobrenatural. Pero detrás de la ilusión había ingenieros que comprendían cómo utilizar la física para producir efectos teatrales. Los escritos de Herón de Alejandría describen precisamente ese tipo de dispositivos. Sistemas donde el calor, el vapor o el peso del agua activaban mecanismos ocultos que hacían moverse puertas o estatuas. Ahora imagina que varios de esos sistemas estaban conectados entre sí. Un conjunto de engranajes central podría coordinar diferentes mecanismos dentro de un templo o escenario. Una rueda que gira lentamente podría activar una secuencia de eventos: primero abrir una puerta, luego mover una figura, después liberar vapor o sonido. Sería algo parecido a un espectáculo programado mediante mecánica pura. En ese caso, el misterioso mecanismo no sería simplemente una herramienta científica ni un instrumento de navegación. Sería algo aún más fascinante: una combinación de ciencia, ingeniería y arte escénico. Una máquina diseñada para provocar asombro. Para demostrar el poder de la tecnología, o incluso el poder de los dioses. Es posible imaginar a los fieles reunidos en la penumbra de un templo. El silencio llena el espacio mientras el sacerdote realiza un ritual. De repente, sin que nadie toque nada visible, enormes puertas comienzan a abrirse lentamente. Una estatua se mueve. Un sonido profundo resuena desde el interior del santuario. El público observa con asombro. En algún lugar oculto, detrás de muros o bajo el suelo, un conjunto de engranajes gira con precisión silenciosa. Una máquina invisible dirige todo el espectáculo. Si el mecanismo perdido de Roma tuvo alguna vez una función así, su impacto debió ser extraordinario.
no solo habría representado un logro técnico, sino también una herramienta capaz de influir en la percepción humana. Porque pocas cosas impresionan tanto como un fenómeno que parece desafiar las leyes naturales. Y quizá, en algún rincón del imperio, una máquina logró precisamente eso. Una máquina que reunía el conocimiento astronómico de los sabios, la habilidad mecánica de los ingenieros y el sentido teatral de una civilización que sabía convertir incluso la tecnología en espectáculo. Una máquina en la que la ciencia y la imaginación giraban juntas, engranaje tras engranaje. Pero toda historia de conocimiento antiguo termina enfrentándose a una realidad inevitable. Las civilizaciones no son eternas. Hubo un tiempo en el que el Imperio Romano parecía indestructible. Sus ciudades estaban conectadas por miles de kilómetros de carreteras. Sus puertos recibían mercancías de lugares tan lejanos que para muchos ciudadanos resultaban casi míticos. Sus ingenieros levantaban estructuras que parecían desafiar al tiempo mismo. Sin embargo, incluso los imperios más poderosos dependen de algo frágil, el equilibrio. Un equilibrio entre economía, política, estabilidad social y recursos. Cuando ese equilibrio comienza a romperse, las grandes estructuras de poder empiezan a mostrar grietas. Al principio son pequeñas, casi imperceptibles. Pero con el paso de los años se vuelven más profundas. En los últimos siglos del Imperio Romano, ese proceso comenzó a hacerse evidente. Las fronteras se volvieron cada vez más difíciles de defender. Las guerras consumían recursos y hombres. Las crisis políticas se sucedían con rapidez. Emperadores ascendían y caían en cuestión de meses. Las rutas comerciales se volvieron menos seguras. Y cuando el tejido que mantenía unido al imperio comenzó a desgarrarse, el conocimiento técnico que había florecido dentro de él también empezó a sufrir las consecuencias. Las grandes obras de ingeniería requerían estabilidad. Necesitaban recursos, talleres activos y especialistas capaces de transmitir su experiencia a nuevas generaciones. Sin ese entorno, incluso las técnicas más brillantes pueden desaparecer sorprendentemente rápido. A medida que el imperio se debilitaba, muchas ciudades perdieron parte de su vitalidad. Algunos talleres cerraron. Otros dejaron de recibir encargos importantes. Los artesanos especializados, que antes trabajaban en proyectos monumentales o máquinas complejas, comenzaron a desaparecer o a dedicarse a tareas más simples. Pero quizá la pérdida más profunda ocurrió en otro lugar, las bibliotecas. Durante siglos, el mundo romano había acumulado una enorme cantidad de textos. Tratados de arquitectura, manuales de ingeniería, estudios matemáticos, observaciones astronómicas. Obras copiadas una y otra vez por escribas que buscaban preservar el conocimiento de generaciones anteriores. Esos textos no eran simples documentos. Eran la memoria técnica de una civilización. Sin embargo, las bibliotecas son estructuras delicadas. Dependen de la protección de ciudades estables, de recursos para mantener archivos y de personas dedicadas a copiar y conservar manuscritos. Cuando el orden político comienza a desmoronarse, esas instituciones suelen ser de las primeras en sufrir. Guerras, saqueos e incendios destruyeron innumerables centros de conocimiento en el mundo antiguo. Algunos archivos desaparecieron en cuestión de horas. Otros fueron dispersados, vendidos o abandonados. Cada vez que una biblioteca ardía, miles de páginas de conocimiento desaparecían con ella. En algunos casos, los manuscritos sobrevivieron, pero de una forma distinta. En lugar de permanecer en grandes centros de aprendizaje, terminaron escondidos en lugares mucho más tranquilos y aislados. Los monasterios. Durante la Edad Media temprana, muchos monjes dedicaron parte de su vida a copiar textos antiguos.
Gracias a ese trabajo silencioso, algunas obras clásicas lograron atravesar siglos de incertidumbre. Pero ese proceso no era perfecto. Los monjes copiaban principalmente los textos que consideraban más valiosos para su propia tradición intelectual o religiosa. Algunos tratados técnicos complejos no parecían tener una utilidad inmediata para quienes vivían en comunidades dedicadas a la oración y la vida contemplativa. Como resultado, muchos escritos sobre ingeniería, mecánica o ciencia práctica dejaron de copiarse con regularidad. Algunos se conservaron parcialmente. Otros se deterioraron con el tiempo. Muchos simplemente desaparecieron. En ese lento proceso, el conocimiento técnico comenzó a fragmentarse. Lo que una generación había dominado con seguridad, la siguiente apenas lo recordaba. Y la siguiente aún menos. Las técnicas que habían permitido construir máquinas sofisticadas dejaron de practicarse. Los talleres que fabricaban engranajes de precisión dejaron de existir. Los ingenieros que comprendían ciertos mecanismos ya no encontraron aprendices capaces de continuar su trabajo. Así, poco a poco, el saber se desvaneció. No de golpe, sino como una llama que se consume lentamente cuando falta el combustible. Para las civilizaciones que surgieron después, muchos de los logros técnicos del mundo romano se convirtieron en enigmas. Los viajeros que caminaban entre las ruinas de antiguos acueductos contemplaban aquellas estructuras gigantescas con asombro. Algunos no comprendían del todo cómo habían sido construidas. Lo mismo ocurría con ciertas máquinas o herramientas cuyos principios se habían olvidado. La historia estaba llena de ejemplos similares. Civilizaciones que alcanzaban niveles sorprendentes de conocimiento, y luego los perdían. Si el misterioso mecanismo romano realmente existió, es posible que haya sufrido ese mismo destino. Tal vez era una máquina única, construida en un taller especializado por artesanos que dominaban una técnica rara. Si ese taller desapareció y los conocimientos necesarios no fueron transmitidos, el dispositivo pudo convertirse rápidamente en algo incomprensible para quienes lo encontraron después. En ese caso, su final pudo haber sido sorprendentemente simple. El metal del que estaba hecho, probablemente bronce, era demasiado valioso para desperdiciarlo. En tiempos de escasez, la gente solía fundir objetos antiguos para reutilizar el material. Si alguien encontró aquella máquina siglos después, podría haberla visto simplemente como un conjunto extraño de piezas metálicas. Engranajes, ejes, placas decoradas. Nada que pareciera especialmente importante. El horno de fundición habría hecho el resto. En cuestión de horas, un artefacto único podría haberse convertido en lingotes anónimos listos para fabricar nuevas herramientas o armas. Una de las máquinas más extraordinarias de la antigüedad, reducida a metal común. Pero existe otra posibilidad, una que resulta aún más intrigante. Es posible que el mecanismo nunca fuera destruido. La historia de la arqueología está llena de descubrimientos inesperados. Ciudades enteras han permanecido enterradas durante siglos antes de ser redescubiertas. Bibliotecas olvidadas han reaparecido en cuevas o monasterios remotos. El mundo antiguo todavía guarda innumerables secretos bajo la tierra. Barcos hundidos en el fondo del mar. Villas romanas sepultadas por erupciones volcánicas. Templos enterrados bajo capas de sedimento. En cualquiera de esos lugares podría descansar un artefacto perdido. Imagina por un momento una excavación futura en algún rincón del Mediterráneo. Los arqueólogos trabajan con paciencia, retirando capas de tierra acumuladas durante 2000 años. Entre fragmentos de cerámica y restos de metal oxidado aparece algo extraño.
Una pieza de bronce con dientes perfectamente tallados. Un engranaje. Luego aparece otro. Y otro más. Poco a poco, los investigadores comienzan a comprender que no están ante simples fragmentos aislados. Están descubriendo los restos de un mecanismo complejo. Un artefacto que nadie esperaba encontrar. Un objeto capaz de cambiar nuestra comprensión de la tecnología antigua. Ese momento aún no ha ocurrido. Pero tampoco puede descartarse. Porque el pasado es inmenso, y apenas hemos explorado una pequeña parte de él. A veces creemos que la historia ha perdido para siempre ciertos conocimientos o artefactos. Pero en realidad, muchos de ellos siguen ahí, esperando en silencio bajo capas de tierra, arena o agua. Esperando a que alguien vuelva a buscarlos. Tal vez el mecanismo romano desapareció en un horno de fundición hace siglos. O tal vez permanece oculto en algún lugar del mundo, intacto o fragmentado, aguardando el momento en que unas manos curiosas vuelvan a sacarlo a la luz. Porque la historia tiene una extraña forma de guardar sus secretos. No siempre los destruye. A veces simplemente los esconde, hasta que alguien decide mirar de nuevo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.